Te enseñamos a cocinar este delicioso pollo al limón estilo chino con una receta que necesita muy pocos ingredientes y es muy fácil de hacer. No olvides suscribirte y vamos ahora con la receta. Para la receta de hoy vamos a empezar a cortar el pollo un poquito inclinado a lo largo, más o menos de este tamaño, y lo vamos a marinar. Vamos a poner 2 cucharaditas de soja para el marinado en el pollo, una cucharada de vinagre y un huevo. Ahora lo vamos a mezclar bien y lo vamos a dejar marinar durante unos 20 minutos. Una vez nuestro pollo esté marinado, lo vamos a poner en la harina para freír con los mismos jugos que hemos marinado el pollo. Esto va a hacer que quede más crujiente. Ahora lo vamos a mezclar bien. Mientras tanto, nuestro aceite está calentándose. Tenemos que mezclarlo muy bien. Tenemos que asegurarnos que cada pieza esté pasada por harina. Como veis, nuestro pollo ya está perfectamente cubierto de harina, así que vamos a empezar a freírlo. Es importante que el aceite esté caliente. Déjanos en los comentarios cuál es tu receta de comida china favorita. Quizás la preparamos en el próximo video. Ahora vamos a darle la vuelta a nuestro pollo para que se fría bien por los dos lados. ¿Veis que ya empieza a coger color? Para que nuestro pollo esté súper crujiente lo vamos a freír 2 veces. Así que ya lo vamos a sacar siempre con papel absorbente y cuando lo tengamos todo lo vamos a volver a freír con el aceite más caliente todavía. Una vez que nuestro pollo ya esté frito, ya que nosotros lo queremos súper crujiente, lo vamos a volver a freír. Este paso es opcional, si queréis se lo podéis saltar. A mí particularmente me gusta la textura que se le queda al pollo al freírlo por segunda vez. Como veis, es solo para darle un poco de color y no necesita que esté demasiado tiempo. Es simplemente para eso, para que esté un poco más crujiente. Y cuando ya tengamos el pollo frito vamos a empezar a hacer nuestra salsa. Ahora vamos a usar para la salsa un poco de ralladura de limón y el jugo de 2 limones. Ahora tenemos nuestro caldo de pollo, que lo podéis hacer utilizando una pastilla de caldo. Si no tenéis en casa, vamos a añadir 4 cucharadas de soja y vamos a añadir 2 cucharadas de azúcar. Lo mezclamos bien y ahora vamos a cocinarlo en la olla. Vamos a poner un poco de aceite. Una vez que el aceite empiece a calentarse, vamos a añadir un poco de ajo cortado o triturado. Si tenemos jengibre le quedaría muy bien, pero hoy nosotros no teníamos jengibre, así que no se lo hemos puesto. Y vamos a freír el ajo hasta que empiece a coger un poco de color. Un truco que os voy a decir para que sepáis cuando el ajo está cocinado. ¿Veis el centro del ajo? Cuando el centro se separa del ajo, el ajo ya está cocinado. Ahora lo vais a ver perfectamente. ¿Veis que ya no está el centro? El ajo ya está cocinado. Ahora vamos a añadir nuestro caldo con la soja y el azúcar. Y vamos a dejar que hierva para que el azúcar se incorpore al caldo y se mezcle bien. Como podéis ver, nuestro caldo ya está hirviendo y el azúcar ya se ha incorporado. Ahora vamos a añadir el jugo de limón que teníamos apartado para que el caldo se enfríe un poco. Una vez que añadimos el jugo de limón, lo vamos a mover un poco y enseguida
vamos a añadir la mezcla de la maicena con agua que teníamos. Vamos a mezclar bien. La maicena va a ayudar a que la salsa espese. Y cuando hierva vamos a añadir nuestro pollo. Esto ya casi está. Ya lleva como 2 minutos hirviendo y vamos a pasar al último paso, que es añadir nuestro pollo en la salsa. Ahora lo vamos a mezclar bien para que se integre. Podéis moverlo con las mismas manos la olla. Como veis, la salsa se queda pegada en el pollo, que es lo que buscamos. Así que nuestro pollo ya estaría. Vamos a pasar a emplatarlo. Esta es una receta que puedes acompañar con arroz blanco o arroz frito chino. Te dejamos nuestra receta de arroz aquí arriba y en la descripción del video. Como ves, es una receta muy fácil de preparar y el sabor de la salsa te va a encantar. No va a sobrar ni una sola gota. Así que te invitamos a preparar con nosotros esta deliciosa receta de pollo al limón estilo chino. No olvides suscribirte al canal, es gratis y así no te perderás ninguno de nuestros siguientes videos. ¡Hasta la próxima!